Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos al entrevistazo aquí en Cápsulas de Teología, su canal, recuérdenlo, de Biblia, Bible, Teología, Theology, libros, books como el de hoy, librazo, ya vamos a hablar de él y por supuesto, for me, I like it, coffee, café. Dios le bendiga, gracias por estar acá. Compartan la transmisión, pónganse cómodos, etiqueten a sus amigos y aquí estamos en el entrevistazo ArqueologiaZO con una experta desde Chapel Hill de Carolina del Norte, la universidad, la doctora arqueóloga Jodi Magness, un libro que ha sido premiado como el mejor libro popular en arqueología por la Sociedad Bíblica de Arqueología. Voy a darle paso a los invitados y a disfrutar. Gracias por conectarse al entrevistazo ArqueologiaZO, Dios les bendiga. Allí tenemos a Pastor Tony. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí otra vez contigo. Y nuestra invitada, la doctora Jodi Magness. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Welcome, Dr. Magness. How are you? Estoy muy bien, gracias. Sí, bueno. ¿Había dado alguna entrevista para un medio en español, doctora? Have you been interviewed by any Spanish-speaking media outlets before? Not to my recollection, no. I don't que think yo so. recuerde, no. Sí, bueno, es un gusto y un honor tenerle aquí en nuestra sección de entrevistas de arqueología. Y como decíamos en el telón de fondo antes del entrar en vivo, pues es importante para nosotros llevar estos recursos a nuestra audiencia hispana. It's a pleasure and an honor to have you here with us. And as we were talking about backstage, it's just important to have these English language resources to be known by our Spanish-speaking audience. Thank you. It's a pleasure for me too. Gracias. Oh, yeah. Para mí también es un placer. Si alguien está interesado en llevar al español el libro de la doctora Jodi, póngase en contacto con nosotros. Segunda edición este libro, así que tenemos que hacer una votación para llevarlo al español. Díganos de dónde se conectan, dejen un saludo para la doctora, su país y vamos a entrar pues en materia. Are you ready? ¿Listo? ¿Preparado? Are you ready, Dr. Magness? Shall we go? Yeah. Bueno, entonces allí tenemos el libro, es una pequeña reseña, después vamos a entrar en la página web de la doctora. Es verdad que el libro está en inglés, pero tiene una amplia cantidad de fotografías al final, de recursos impresionante. Buenísimo, lo recomendamos. Entonces, pues nada, la primera pregunta para la doctora Jodi Magness. Doctora, ¿puede decirnos quién es usted, cuál es su trabajo, a qué se dedica? Yeah, so I am an archaeologist specializing in the area of Israel in the Roman, Byzantine, and early Islamic periods. And as part of that, I have done a lot of work on the archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls. I'll let the translator go. Thank you. Yo soy arqueóloga, me especializo en el área de Israel durante las temporadas romanas, bizantinas y la era musulmana temprana. Y como parte de eso he hecho muchas investigaciones en el área de los Rollos del Mar Muerto y el área de Qumran. And my day job, my regular job is actually I'm a professor at the University of North Carolina at Chapel Hill in the Department of Religious Studies, and my position is in early Judaism. So basically Judaism in the time of Jesus. Mi trabajo es ser profesora de universidad en la Universidad de Chapel Hill en el Departamento de Religión. Entonces, yo enseño acerca del judaísmo temprano, específicamente más o menos el judaísmo durante el tiempo de Jesús. Ok. ¿El Departamento de Religión es el mismo donde está el profesor Bart Ehrman? Is this the same department of religion that Bart Ehrman is in? Oh, interesante. Bueno, doctora, usted conoce su libro. ¿De qué trata su libro? ¿Cómo está organizado?
So my book is aimed at sort of like the kind of audience that you have, which means people who are not specialists but are interested. And therefore, I organized it so that it starts with kind of introduction to the exploration of the site of Qumran and the discovery of the Dead Sea Scrolls, background to the Judaism of this period, the different sects, including the Essenes, and then it moves into different aspects of the archaeology of the site of Qumran. Mi libro está destinado para una audiencia como la que tenemos aquí, personas que quizás no sean especialistas, pero sí tienen un interés en el asunto. Entonces comienzo con una introducción a la arqueología de Qumran, y luego pasamos a examinar los textos. Ok, muy bien, muy bien. Y me di cuenta que tiene una amplia cantidad de fotografías en la parte final. Esto es muy ilustrativo. And you have a good number of photographs at the end. That's right. Very yes. Yeah, and the reason is, you know, you can't talk about archaeology without looking at pictures. Uno no puede hablar de la arqueología about, right? sin tener fotografías. Uno quiere ver fotos de las cosas que están viendo. Sí, muchas gracias por su trabajo. Vamos a ver si con la ayuda del Señor, la ayuda de Dios, lo podemos llevar al español. Thank you so much for your work. We hope with God's help that we can have this in Spanish as well. That would be wonderful. Thank you. Sería muy bien. Gracias. La gran pregunta de la noche, doctora, para mi audiencia hispana. ¿Qué son los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran? Tómese su tiempo, gracias. That is the big question. Sure. And so it's a big answer. Okay, so that the term Dead Sea Scrolls, which as we're using it here, refers to the remains of approximately 1,000 different scrolls that were found in 11 caves around the site of Qumran, which is a site located on the northwest shore of the Dead Sea. I'll let the translator go. Esa es la gran pregunta y por eso se merece una gran respuesta también. Y cuando hablamos aquí de los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de aproximadamente 1,000 rollos que se han descubierto en 11 cuevas en el sitio de Qumran, que está en la costa noroeste del Mar Muerto. These scrolls date mostly to the 2nd and 1st centuries BC. Some of them are a little earlier than that. Some of them are a little later. And they were deposited in the 11 caves around Qumran by members of a Jewish sect who lived at the site of Qumran and used those scrolls and then ended up depositing them in the caves. Estos rollos son principalmente del 2º y del 1er siglo antes de Cristo, con algunos un poco más antiguos y otros un poco más nuevos, que se depositaron en estas 11 cuevas a manos de una secta judía que vivía en ese lugar y que usaba estos rollos y por eso los dejó ahí. And the scrolls have a very distinctive character. It's a collection of Jewish religious works. And it's very distinctive because unlike some of the other ancient scrolls that have been found in the vicinity of the Dead Sea region, this collection of scrolls contains no private documents, so no personal letters or marriage contracts or deeds to land or anything like that. It's all works of Jewish religious literature. Es una colección de obras judías, pero a diferencia de las colecciones de escritos que se han descubierto en otras partes o en otros lugares cercanos, no hay ningún documento privado entre esta colección. Por ejemplo, no hay ningún acta de matrimonio, no hay ninguna declaración de compra y venta, sino que son escritos religiosos puramente. And among the scrolls, approximately, and so by the way, when I say remains of approximately 1,000 different scrolls, for the most part, we're not talking about complete scrolls. We're talking about
fragments, usually small fragments, surviving from what originally were complete scrolls. Ahora, debo aclarar que cuando hablo de 1000 rollos, mayormente estos no son rollos completos, sino en su mayoría son fragmentos y muchos de esos fragmentos muy pequeños, que son los restos de lo que eran inicialmente unos 1000 rollos. And so among the remains of these approximately 1,000 different scrolls, about a quarter of them are copies of books of the Hebrew Bible, or what you would call the Old Testament. And these represent by far the earliest copies of the books of the Hebrew Bible that have ever been discovered. De estos 1000 rollos, más o menos la cuarta parte representa manuscritos de la Biblia hebrea, o lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento, y estas copias son de las más antiguas que se hayan descubierto. And we have represented among those biblical books examples of all of the books in the Hebrew Bible, represented by at least one fragment, except for one book. One book is not represented at all, and that's the book of Esther. And it's not clear if that's because it was there but is not preserved, or was never there to begin with. But we do have copies of all of the other books, usually, again, just fragmentary. And sometimes we have multiple copies of books. For example, we have multiple copies of Isaiah, Deuteronomy, some of the Psalms. Todos los libros del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, son representadas, al menos con fragmentos, con solamente una excepción, que es el libro de Esther. Y no sabemos si es que Esther estaba presente y simplemente no se preservó, o por alguna razón nunca fue parte de esta colección. También en algunos casos tenemos copias múltiples de diferentes libros, como es el caso de Isaías, de Deuteronomio y de algunos de los Salmos. And these copies of the books of the Hebrew Bible, or the Old Testament, are important because they take us back much closer to the time when those books originally were composed and written down, and we can then compare the text of the Hebrew Bible that circulated in the time of Jesus with the text of the Hebrew Bible in Hebrew that we use today. La importancia de estas copias de la Biblia hebrea, o lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, es que son de fechas mucho más cercanas a la composición de estos libros. Entonces podemos comparar el texto de estos libros en hebreo que circuló en el tiempo de Jesús con el texto hebreo que usamos ahora. Now, in addition to the copies of books of the Hebrew Bible, we also have other works that are related to the Hebrew Bible. For example, we have some translations into Aramaic, which are called Targums. We also have a few fragments of the ancient Greek translation of the Hebrew Bible. Tenemos también, además de estos manuscritos de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento, otras obras relacionadas. Por ejemplo, tenemos algunas traducciones al arameo que se conocen como targúmenes, y también tenemos algunos fragmentos de la traducción antigua al griego. And before I go on, I will say that we do not have any copies of books of the New Testament among the Dead Sea Scrolls, and there are no references to Jesus or anyone in the circle of Jesus in the Dead Sea Scrolls. Ahora, antes de continuar, también debo mencionar que no hay ninguna copia de algún libro del Nuevo Testamento entre los rollos del Mar Muerto, y tampoco se menciona a Jesús ni a ninguna persona relacionada con él, ninguna persona de su círculo. ¿Puedo hacer una pausa un momento? Perdón, Tony. Una pausa, doctora. Could I just pause for a second, please, Dr. Magness? Sure. Generalmente no interrumpo a mis invitados, no me gusta. I don't like to interrupt my guests. Pero hace años corrió el rumor, incluso se publicó un libro de un sacerdote español que hablaba de un famoso papiro
7Q5 del Evangelio de Marcos, pero creo que la academia lo rechazó, ¿cierto? But some years ago, I believe there was a Spanish priest who wrote about Papyrus 7Q5 and related it to the date of the Gospel of Mark. And I think that was rejected by the Academy. Is that correct? Yeah. You are correct. You can continue. Thank you. Right. and just to be clear, by the way, so, and you're right, there have been various suggestions made by different people trying to relate information in the Dead Sea Scrolls or figures mentioned in the Dead Sea Scrolls to Jesus or people in Jesus's circle. But you know, the overall consensus is that these are not valid. Y claro, para aclarar, ha habido intentos de relacionar los rollos del Mar Muerto con la persona de Jesús o con personajes dentro del círculo de Jesús, pero ninguno de ellos ha sido aceptado. Right. So, but just to continue, because there are other categories of literature represented among the Dead Sea Scrolls that are related to biblical literature, but are not part of the Hebrew Bible. And so we mentioned Targums, for example. There's another category that I would like to mention, which is called a pesher. A pesher is a commentary on or interpretation of a biblical book, usually a prophetic book, but not always. Y quisiera seguir hablando de algunas de las otras categorías de libros que hemos encontrado entre los rollos, que son cosas relacionadas con los escritos de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, pero que no son directamente libros, que son, ya hemos mencionado los targúmenes. También tenemos Pesher, que es como una interpretación o un comentario sobre los libros de la Biblia hebrea. Yeah, and still continuing along these lines, there are also books that can be described as or scrolls that can be described as apocrypha, meaning works that are included in the Catholic canon of sacred scripture, meaning you will find them in a Catholic Bible, but not in the Jewish or Protestant canons. So, for example, the Wisdom of Ben Sirah or Ecclesiasticus is represented at Qumran. The Book of Tobit is represented at Qumran. By the way, 1st and 2nd Maccabees is not represented at Qumran, but Ecclesiasticus or Wisdom of Ben Sirah and the Book of Tobit are. Y aparte tenemos también algunos libros apócrifos que se encuentran en las Biblias católicas, pero no en Biblias judías ni tampoco en Biblias protestantes. Por ejemplo, tenemos la Sabiduría de Ben Sirah, el libro de Eclesiástico, el libro de Tobit, pero lo interesante es que no aparece entre estos libros Primera y Segunda de Macabeos. Right. And then there's a whole nother category of literature, which is sometimes referred to as pseudepigrapha, which basically is referring to Jewish religious works of this period that were not included in the Catholic, Protestant, or Jewish canons of sacred scripture. Sometimes some of these works are preserved in the canons of other denominations, like the Ethiopian Church, for example. And so examples of pseudepigrapha from Qumran would include the Book of Jubilees and Enoch. Entonces también tenemos otra categoría de libros que se conocen como pseudepigráficos, que no aparecen en los cánones ni de la Biblia católica, ni judía, ni protestante, pero que sí se encuentran en las Biblias de otras denominaciones, como la Iglesia de Etiopía o la Iglesia etiópica, que serían, por ejemplo, el libro de Jubileos y de Enoch. And so when we look at this collection of just the biblical books and the works that are related to biblical works, we see something very interesting, which is that, number one, the text itself of the Hebrew Bible was not set at this point. In other words, there were different variant texts that circulated among the Jewish population, whereas today there's just one universal text
that's used by everybody and considered as authoritative. But that was not the case at that time. And the other thing that we see is that there also was no set canon of sacred scripture. By canon, I mean, works that are included between the two covers of a book that everybody in that particular religious faith recognizes as authoritative. So the situation in terms of the actual text, but also which works were considered authoritative, was quite fluid. Now, there were works that all Jews obviously recognized as authoritative, the 5 books of Moses, some of the prophetic books and so on, but there were other works clearly which were kind of fluid and which varied depending on, so it was, the situation was not set in the way that it is today. That is something that only happened in later centuries. Y hay dos cosas que quisiera mencionar. Primeramente, al examinar estos textos, descubrimos que los textos de los libros de la Biblia hebrea, o lo que llamaríamos el Antiguo Testamento, tenían diferentes variantes. Entonces, no hay un acuerdo total entre los diferentes textos de los libros de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hoy, por supuesto, tenemos un texto autoritativo donde todos leemos el mismo texto, pero en este tiempo todavía eso no se había establecido, había variación entre los textos. La segunda cosa es que todavía no existía un canon establecido. En otras palabras, entre las dos tapas de la Biblia, pues todos tenemos los mismos libros, pero para ellos no era exactamente así todavía, sino que había cierta fluidez. Por supuesto, había algunos libros que eran aceptados por todos. Por ejemplo, los libros de Moisés, algunos de los libros proféticos, pero en otros casos, había cierta variación entre quién aceptaba cuáles libros y todavía no se había establecido el canon. Eso sucedería después. And in fact, the situation was so fluid that there are books that are included among the Dead Sea Scrolls that where literally they're works which rewrite the biblical text or expand on it or present it differently. We mentioned Jubilees, for example, right? Sometimes some of these works are referred to as rewritten Bible or rewritten scripture or whatever. So there are concepts that were taken for granted at that time, which we would never consider today. Entonces, también, en cierto modo, los textos eran cambiantes. Hay libros que expanden o cambian ciertos textos de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. Ya mencionamos a jubileos y a veces se llaman escrituras reescritas porque transforman o cambian el texto existente. Y estos son conceptos que nosotros pues hoy nunca aceptaríamos. Now, we haven't actually, see, we're still on the question of what are the Dead Sea Scrolls. We haven't actually finished because there's another category of literature that is not strictly speaking biblical or related to biblical, and that is sectarian literature, by which I mean works that were written by members of this sect, and I'm going to clarify that in a minute, which describe their particular beliefs and practices. And basically legislate for their particular lifestyle. And that would include, for example, the Damascus document, the community rule, the war scroll. I'll let you translate. Thank you. Entonces, también todavía no hemos terminado de contestar la pregunta acerca de qué son los rollos del Mar Muerto, porque hay otra categoría todavía que podemos llamar literatura sectaria. Y estos son documentos escritos por los miembros de esta secta de la que guardó los rollos ahí. En un rato voy a aclarar un poco más acerca de ellos. Pero estos documentos describen sus creencias y sus prácticas, su estilo de vida. Por ejemplo, está el documento de Damasco, el reglamento de la comunidad y el rollo de guerra. So I want to clarify before I say more about that, that when I describe these works as sectarian,
I referred to the community that lived at Qumran as a sect and the site as a sectarian settlement. But this does not mean that all of those sectarian works were written or composed at Qumran. In fact, many of them were not. We know this because many of those scrolls antedate the establishment of the settlement. And in fact, many of the Dead Sea Scrolls, we know this again because they can be dated, were written or composed before the time of Qumran and then before the settlement was established and then brought to Qumran. And we know that there were members of this sect who lived all over the country, including in Jerusalem. I mean, there weren't a lot of them. They weren't a big sect. They were small. But there were members who lived in various places. So what this means is that the scrolls were not necessarily written at Qumran, even if they are sectarian scrolls. Many of them were brought to Qumran from elsewhere. Y quiero aclarar también que al decir que esta es una comunidad sectaria o describirla como la secta de Qumran o una comunidad sectaria, hay que aclarar que no todos los rollos se escribieron allí. Muchos de ellos, por ejemplo, son anteriores a la fundación de esa comunidad. Muchos de ellos se escribieron antes y fueron traídos a ese lugar. Y también la secta, aunque no era grande, pero tenía miembros que vivían en todo el país, incluyendo en Jerusalén. Entonces, no era una comunidad limitada a ese lugar geográfico. Y repito, muchos de los rollos no se escribieron ahí mismo. And here, I'm sorry, did you finish the translation part? Yes, I did. Thank you. Okay. No, solo un momento, please. Just a second. Amigos de audiencia, dejen sus preguntas. You have any question, preguntas, pueden dejarlas allí, por favor. La doctora la va a contestar. Ya han visto que ella es apasionada en el tema. Preparen sus preguntas. Y allí tenemos alguna. Cuando la doctora termine esta pregunta, sacamos la primera pregunta del público. Gracias, doctora. Thank you. You can continue, doctor. Oh, okay. And so here also, I want to make a distinction that's very important between composing a work and writing a work, which means the composition is when somebody originally sits down and writes it for the first time, right? Somebody actually composes it from scratch, versus later copying that, making a copy of it. You can make a copy at any time. Later after that, you can edit it, you can change it if you want, right? So when we talk about where the Dead Sea Scrolls were written and when they were written and who wrote them, it's very important to distinguish between composition, meaning authorship, and the act of copying. So there's no doubt that many of the scrolls were written, were composed before the time of Qumran, and certainly the biblical books weren't composed by members of this sect, right? But even some of the sectarian works then were composed elsewhere, but it is possible that some of the Dead Sea Scrolls were written or copied at Qumran. Ahora, otra distinción que es muy importante es la distinción o la diferencia entre componer y escribir. Cuando una obra, un texto se escribe por primera vez, el autor compone esa obra. Y por otra parte, después, más tarde se puede copiar, se puede redactar, se puede cambiar, pero ya un texto existente. Entonces, la pregunta que surge es dónde y cuándo y por quién, cuándo se escribió, cuál es la autoría versus cuándo se copió. Muchos de los libros de Qumran, o los rollos, mejor dicho, se compusieron antes de que existiera la secta de Qumran. Obviamente, en el caso de los libros de la Biblia, fueron compuestos antes de eso. Y aún algunos de los libros sectarios de la secta de Qumran se compusieron en otros lugares, aunque se podrían haber copiado en ese lugar. Good. Tremendo. Ya tenemos una pregunta del público. ¿Es buena hora, doctora, para sacarla al aire? We have an audience question. Would this be a good time to bring that question out? Ok. Tenemos saludos de la audiencia para la doctora. Saludos por acá de Melvin desde Estados Unidos, desde Venezuela.
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador. Para acá Esmirna también nos saluda de Estados Unidos, y nuestra hermana Esmirna es la que tiene la primera pregunta. Adelante, querido Tony. All right, so yeah, we have I understand it. What's the earliest manuscript discovered in Qumran, right? ¿Cuál es el manuscrito más antiguo? The earliest one, the most ancient. The earliest, as far as I know, so let me explain the methods of dating. So the methods of dating the Dead Sea Scrolls, there's two main methods. One is to date the style of the handwriting, because just like today in antiquity, styles of handwriting changed over time. And there are scholars who are specialists in ancient handwriting styles, and they can date handwriting roughly based on the style of the handwriting. So that's one method. I'll let you translate that. Okay. Para contestar esa pregunta, primeramente quiero hablar de métodos de datación. Y hay básicamente dos formas de encontrar la fecha o la edad de uno de estos rollos. Y la primera de ellas es el estilo de escritura. Así como hoy van evolucionando o cambiando las formas en las que escribimos, también sucedía lo mismo en el mundo antiguo. Entonces hay expertos que pueden determinar más o menos en qué fecha se escribió algo viendo el estilo de escritura. And so that's one way. The second way is radiocarbon dating, carbon-14 dating. And this is, of course, a laboratory-based method of dating where you send a fragment, piece of a scroll to a lab. It's organic material. It's radiocarbon dated. And that method gives you a range of dates. It will say the fragment dates to, let's say, within a certain number of years with a 67% degree of probability. But of course, it is a scientific method of dating. So at least you have, some sort of a ballpark based on science. El otro método es la datación por carbono 14, donde se realiza en un laboratorio. Y entonces esto produce un estimado de cierta gama o cierto número de años dentro de los cuales podría caber la edad del fragmento con una probabilidad de cierto por ciento, pero es un método científico para determinar la edad. And so my point is, before I go on, that both of these methods of dating do not provide a specific date. They give a range, right? Yeah. So that makes it a little difficult for me to answer your question. I don't know if there's one specific scroll that everybody thinks is the earliest. What I can say is that, to my knowledge, the earliest scrolls are thought to date to the 3rd century BC. Y lo que debemos aclarar con ambos de estos métodos de datación es que ninguna de las dos rinde una fecha exacta, sino que las dos nos dan una gama de posibilidades. Así que no creo que haya, o que a mi saber no hay ningún rollo que todos estén de acuerdo en que este es el rollo más antiguo de los rollos del Mar Muerto. Pero en lo que sí concordamos es que los rollos más antiguos son del 3er siglo antes de Cristo. And right. And I will also, since we're getting into all of this, I'll mention that the vast majority of the Dead Sea Scrolls, the scrolls from Qumran, are written on parchment, which is processed animal hide. There are a few fragments of papyrus, which is made from plants, right? But basically, we're talking about parchment. And as an organic material, therefore, that can be radiocarbon dated. La otra cosa que quisiera comentar es que la gran mayoría de los rollos del Mar Muerto, o sea, los rollos de Qumran, se escriben sobre pergamino que se produce con las pieles de animales. Hay algunos que están escritos en papiro, pero la mayoría están en pergamino. Y entonces, como es un material orgánico, se puede medir con la datación del carbono 14. I know we're still on the question of what are the Dead Sea Scrolls, but
if we can use this as a segue, what I would like to do is talk a little bit about what we learned from the sectarian scrolls, because we ended up before talking about that last category of sectarian scrolls, and it's the sectarian scrolls that give us information about the beliefs and practices of the members of this sect, including the people who lived at Qumran. Y creo que todavía estamos hablando acerca de qué son los rollos del Mar Muerto, y quisiera comentar sobre la cuarta categoría, que son los rollos sectarios. Y estos son los que nos dan información acerca de las creencias y las prácticas de las personas que vivían ahí en Qumran. So what we learned basically is that, and now I'll just qualify again and say, you know, everything about Qumran and the Dead Sea Scrolls is controversial. So everything that I say is controversial, but I do think that I tend to present a pretty mainstream view of a lot of scholars, but everything is debated, right? So before I go on, I'll let you qualify that. Ahora, antes de continuar, debo reconocer que cuando se trata de Qumran y los rollos del Mar Muerto, todo es controversial. Yo creo que yo represento quizás la corriente principal entre los académicos, los estudiosos de estos rollos, pero hay que reconocer, antes de continuar, que hay controversia en todo. Yeah. Right. So no matter what I say, somebody is going to disagree with me, but never mind. So we learned that this sect apparently formed initially somewhere in the first half of the 2nd century BC, meaning somewhere between the years 200 and 150 BC, and that the sect initially was founded by, and at least initially led by, dispossessed Zadokite priests. Y lo que descubrimos, y claro, hay que reconocer nuevamente que todo lo que yo digo, seguramente habrá alguien que no esté de acuerdo con esto, ¿no? Pero podemos concluir que este grupo se formó en la primera mitad del 2º siglo antes de Cristo, o sea que estamos hablando de los años 200 a 150 antes de Cristo, y el fundador y líder por algún tiempo, o los líderes, fueron sacerdotes de sadoquitas que habían sido desposeídos. Right. Thank you. That was a great translation of that. Solamente decir que saludo de Costa Rica. Allí está para la doctora. Yo realmente amo su pasión. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Desde Costa Rica, le saludan desde Puerto Rico, le saludan desde Colombia. Así que se sigue uniendo gente a esta entrevista. Thank you. So what the heck is a dispossessed Zadokite priest anyway? So centuries before the time of Qumran, when Solomon built the first temple on the Temple Mount in Jerusalem, he appointed a man named Zadok, Z-A-D-O-K, in Hebrew pronounced Sadok, to officiate as the first high priest in that temple. And from that point on, all of the high priests who officiated in the Jerusalem temple traced their ancestry back to Zadok, and they became known as the Zadokite line of high priests. Bueno, ¿qué entonces sería un sacerdote sadoquita desposeído? ¿A qué nos referimos? Bueno, si nos remontamos al primer templo que fue construido por Salomón, él señaló o él colocó como sacerdote a un hombre llamado Sadoc, o en hebreo Sadoc, para oficiar, para ser el sacerdote principal de esa iglesia, de ese templo. Y entonces los sacerdotes que le siguieron en el templo podían trazar su ancestría a Sadoc, y por eso eran conocidos como sadoquitas. Now, in the first half of the 2nd century BC, through a very complicated series of events, the Zadokites lost control of the priesthood in the Jerusalem temple, and the priesthood was taken over by other priestly families that were not Zadokites. And so the Zadokites at that point become dispossessed. And the family at that point was a very large and extended family, and they branch off in different directions.
But apparently one branch of this family was instrumental in founding and at least initially leading this sect, members of which later settled at Qumran. Entre los años 200 a 150 antes de Cristo, o sea, la primera mitad del segundo siglo antes de Cristo, tras una serie de eventos complicados, los sacerdotes sadoquitas perdieron el control del templo y otras familias tomaron su lugar. Y por eso entonces los sadoquitas fueron desposeídos. Ahora, esta fue una familia grande, así que diferentes ramas de la familia hicieron diferentes cosas, pero al parecer una rama de esa familia funda el grupo, esta secta, y al menos al principio sirve para guiar esta secta que luego entonces se establece en Qumran. Ya. Tenemos dos preguntas de la audiencia. Cuando la doctora termine, sacamos dos preguntas de la audiencia que están allí esperando. Please finish your answer, Dr. Magness, and then we've got a couple more audience questions. Oh, okay. No, cuando ella termine. Take your time and finish your answer. Yeah, okay, thank you. So we learn from the scrolls that the leader or founder of the sect, or possibly the refounder, is a figure who they refer to as the teacher of righteousness. And one of the peculiarities of the sectarian scrolls is that a lot of times when they refer to actual people, real people who lived, they refer to them not by their real names, but by nicknames. So you get the teacher of righteousness, the wicked priest, the man of lies, the lion of wrath. And one of the games that scholars play is trying to identify these nicknamed figures with real people who we know about. Entonces, el fundador o el refundador, quizás, líder de este grupo, se conoce como el maestro de justicia. Y una de las características de los personajes de los rollos es que no se conocen por nombre, sino por apodo. Entonces, por ejemplo, se habla de un sacerdote malvado. And I'm sorry, Dr. Magness, you mentioned the wicked priest, and then you mentioned two other people that I didn't Right, sorry. Yeah, sure. The lion of wrath and the man of lies. Entonces, y también el león de ira y el hombre de mentiras. Okay. And so one of the things that scholars do is try to identify who these nickname figures are, right? Y una de las cosas que hacen los eruditos es tratar de identificar quiénes eran estos personajes que solo se conocen por apodo en esta literatura. Right. And so if you have if you go online, for example, you'll see that there are suggestions out there to identify the teacher of righteousness with Jesus or John the Baptist or James the Just or people in Jesus's circle. These theories are certainly wrong because the scrolls that refer to these figures were composed well before the time of Jesus. Entonces, por ejemplo, uno puede buscar en internet y encontrar sugerencias acerca de la identidad del maestro de justicia, por ejemplo, sugiriendo que podría ser Jesús o Juan el Bautista o Santiago el Justo, pero estas teorías están mal simplemente porque los rollos que hablan del maestro de justicia se compusieron mucho antes del tiempo de Jesús. Exactly. And in fact, the name teacher of righteousness tells us who he was. Because these nicknames are not just nicknames, they're puns. They're puns in Hebrew. Now, to understand the pun, you kind of have to know Hebrew, but I will try to explain it. So teacher of righteousness in Hebrew is Moreh HaTzedek, which literally translates teacher of the righteousness. And so the word righteous, maybe I should let you translate that. Ok, entonces en el caso del maestro de justicia sabemos quién es, porque el nombre o el apodo maestro de justicia es un juego de palabras en hebreo. En hebreo, el nombre maestro de justicia sería Moreh HaTzedek, que sería maestro de justicia o literalmente el maestro de la justicia. Exactly. And so the word righteousness in Hebrew, tzedek,
Now, in Hebrew, you only write consonants. You don't write vowels. Yeah. And so the 3 letters that spell tzedek are exactly the same 3 letters that you use to write Sadok, Zadok. And so this indicates that the teacher of righteousness was one of these dispossessed Zadokite priests. Which one, we don't know exactly, and scholars have made suggestions, but apparently that was who he was. En hebreo, la palabra tzedek se escribe solamente con consonantes, porque el hebreo se escribe con consonantes y no vocales. Entonces, las 3 letras que se usan para escribir la palabra tzedek, o sea, justicia, son las mismas que se usan para escribir tzadok, el nombre del sacerdote. Entonces, eso nos indica que el maestro de justicia fue uno de los sacerdotes tzadokitas que fue desposeído. ¿Cuál? No sabemos, aunque hay diferentes eruditos que han tratado de investigar cuál podía ser. So from the sectarian scrolls, we learn that members of this sect lived all over the country. Some apparently went to live apart in the desert. Qumran is one such desert settlement or community. Whether there were any others, we don't know, because we've never been able to identify archaeologically any other community of this sect in the country, but we know from literary sources that there were settlements of them in other places. Este grupo tenía miembros, como hemos dicho, en todo el país, y había algunas agrupaciones en el desierto. Qumran es una de esas agrupaciones. Podría haber otras. La arqueología no ha encontrado ninguna de ellas, pero de la literatura de Qumran sabemos que hubo otras agrupaciones de miembros de esta secta que vivían en el desierto. Now, we learned that because of the way the sect was formed, they believed that the current priesthood in the Jerusalem temple was impure and unfit to serve. And therefore, by way of extension, the Jerusalem temple was polluted. And if you're a Jew living in this period, that's the worst thing that can happen. Because if you do not do what God, the God of Israel, wants you to do, he's going to abandon you. And so you want to do what, you want to please him, right? And so they believed that that what was being done in the current temple by the current priests, who were not Zadokites, right, was wrong, and that the consequence was that God would abandon his people. So they did the most extreme thing that you could do at that time, which is that they refused to participate in the sacrifices offered in the Jerusalem temple. They split away and formed themselves, their sect, as a sort of a substitute temple. It's really more, the concept is more a desert tabernacle in exile. And every full member of this sect lived his everyday life as if he was a priest serving in the temple. They believed God dwelled in their midst. Ellos creían que el sacerdocio actual, el del templo de Jerusalén, que ya no era sadoquita, era impuro. Y por eso que el templo estaba contaminado. Ahora, para cualquier judío, cualquier creyente en el Dios de Israel, esto sería lo peor, porque lo que quieres hacer es complacer al Dios de Israel, haciendo lo que él te pide. Y entonces, si el templo actual para ellos estaba contaminado, no podían servir a Dios ahí. Pero por esa misma razón, si el templo estaba contaminado y los sacrificios que ahí se ofrecían no eran aceptables a Dios, entonces él abandonaría a su pueblo. Así que ellos hicieron lo más extremo para un judío en ese tiempo, que fue no participar en los sacrificios del templo, sino separarse y formar su secta como un templo sustituto, o quizás mejor dicho, como un tabernáculo en el desierto, como los judíos, los israelitas habían tenido en el Éxodo, ¿no? Era como un exilio.
Y los miembros de esa secta vivieron su vida diaria como si cada uno de ellos fuera un sacerdote sirviendo en ese tabernáculo en el desierto. Exactly. And like that, they then awaited the day when they would regain control of the Jerusalem temple and reinstitute the sacrificial cult as they thought it should be done. Entonces ellos vivieron esperando el día que podrían retomar el control del templo de Jerusalén y reiniciar el culto, el servicio de los sacrificios, tal como ellos creían que se tenía que hacer. And so another thing that we learn from the scrolls is that that it was very difficult to become a full member of this sect. Just to be eligible to apply for membership, you had to fulfill the following criteria. You had to be an adult Jewish male without any blemishes, an unblemished adult Jewish male, just to be allowed to apply for membership. Now, why unblemished adult Jewish male? Because if you were admitted to this sect, you adopted a priestly lifestyle. Let me clarify that many of the members were not from priestly families, but if you were admitted to the sect as a full member, you adopted a priestly lifestyle. And so the criteria for admission were the same as the criteria for pre-serving in the Jerusalem temple. Pre-serving in the Jerusalem temple had to be unblemished adult Jewish men. Era muy difícil hacerse uno miembro completo de esta secta, de este grupo, porque simplemente para solicitar la entrada, uno tenía que cumplir con los siguientes requisitos. Tenía que ser adulto, tenía que ser judío, tenía que ser hombre y tenía que carecer de cualquier defecto físico. Porque si uno lograba entrar a esa agrupación, entonces uno se estaba convirtiendo en sacerdote. Ahora, hay que aclarar que muchas de estas personas no eran de familias sacerdotales, pero ellos al entrar adoptaban una vida sacerdotal. Entonces tenían que cumplir con los mismos requisitos que cumplían los sacerdotes en el templo de Jerusalén. And unblemished means that you cannot have any physical or mental disabilities or handicaps. And the reason is that every creature that enters the presence of the God of Israel must be whole and perfect. Y otra forma de decir que uno no tiene ningún defecto físico es que uno era impecable. Y la razón por la que uno tenía que ser impecable era porque cualquier criatura, cualquier persona o animal que entraba a la presencia del Dios de Israel tenía que ser perfecto, tenía que ser impecable. Sí. ¿Puedo sacar dos preguntas? ¿Puedo sacar dos preguntas del público antes de continuar, please? Do you mind if we take a couple of audience questions before we continue? Que termine la idea, termine la idea, porque está muy apasionada. Yeah, I know, it's like I'm in the middle of a very long, but there is, okay, so let me just finish with the this part. So, if you were eligible to apply for admission, you then had to undergo a very long period of initiation that lasted 2 to 3 years. And over the course of that time, if you were admitted in stages that symbolized becoming or attaining a higher and higher level of Jewish ritual purity. And that's a concept we could spend a lot of time talking about. But anyway, attaining a higher and higher level of Jewish ritual purity. At some point, if you reached a certain level, you were required to surrender your personal property to the sect because they practice the pooling of possessions. So if at the end you were, after these 2 to 3 years, admitted as a full member, you then were living your everyday life as if you were a priest serving in the temple. Ahora, si lograbas solicitar la entrada y la comunidad te encontraba apto para el puesto, entonces comenzabas un proceso de 2 a 3 años de preparación.
y era entrar por etapas, por escalas que representaban diferentes etapas de pureza ritual judía. Ese es otro tema donde nos podríamos extender bastante. Pero si después de esos 2 o 3 años eras aceptado, entonces tenías que entregar tu propiedad privada, porque ellos practicaban el tener todas las cosas en común. Y de ahí en adelante vivías tu vida como sacerdote. And if I can just one more thing about this. So sometimes you hear people referring to the Essenes as a monastic sect or an all-male celibate sect. And they certainly were not. I mean, the sectarian scrolls are filled with legislation about women, children, childbirth, marriage, and so on. So we know that they were not celibate, and that should not surprise us, because they modeled their lifestyle after Jewish priests of that time. And the priests were not celibate. The priests were married and had families. But when priests served in the temple, and they served in these kind of rotations of a couple of weeks, they would leave their families behind because of the concern of ritual impurity. So there's a lot of debate about the role or presence of women in this sect. In my opinion, yes, there were certainly women in the sect. Certainly most, maybe even all, but at least most of the members must have been married and had families. But in my opinion, women could not become full members of this sect, reach that level, just as women could not serve as priests in the Jerusalem temple. And that's why there are no initiation procedures described for women, only for men. Ahora, este grupo de esenios se ha descrito a veces como un grupo monástico o célibe, pero no es así. Esto no es verdad. Sabemos que en la comunidad había niños, había mujeres, se habla en los rollos de partos, de casamiento. Entonces, estos hombres, los miembros de la comunidad, estaban viviendo como sacerdotes, como los sacerdotes del templo, y ellos eran casados y tenían familias. Pero al servir en el templo, porque servían por rotación, entonces dejaban a sus familias por un tiempo quizás de 2 semanas para evitar problemas de contaminación ritual. Entonces existe cierto debate acerca de las mujeres dentro de la comunidad de Qumran, y yo creo que había mujeres y que muchos, quizás la mayoría o todos, estaban casados y tenían familias, pero creo que las mujeres no podían llegar a ser miembros de la comunidad, así como no había mujeres que sirvieran como sacerdotes en el templo de Jerusalén, y por eso no hay ninguna descripción de un proceso de iniciación para las mujeres en la comunidad. And yes, thank you. And let me just clarify a point that I think where there's a little confusion here, and that is that when I talk about women in the sect, I'm here not referring specifically to the site of Qumran, but more generally to the overall sect, because with regard to the site of Qumran, that's a whole nother problem. So then the question becomes, how were there women in the sect? And so again, this is my opinion, they would either have been born into it or married into it. But again, it's not like a woman could apply for admission, at least not according to the literature that we have. Quiero aclarar que cuando hablo de mujeres, no estoy hablando necesariamente de Qumran, sino en toda la secta. En Qumran es una situación un poco diferente. Pero entonces, ¿cómo podría haber mujeres en la secta? Y pues, o nacieron dentro de la secta o se casaron con alguien que era parte de la secta, pero no podían entrar solas a la secta como mujeres. Okay. Good time for questions. I still have more to say about that, but yeah. Usted es muy apasionada dando respuestas, doctora. Thank you. You are very passionate. Thank you. Sí, de hecho aquí lo dice nuestro amigo Diego. Doctora, no queremos abusar de su tiempo, de usted depende lo que se extienda la entrevista. Por nuestra parte queremos sacar solamente 2 preguntas de la audiencia
y 2 preguntas más de parte del canal. ¿Es ok? ¿Está bien? Yeah. We don't want to take advantage of your time. So is it all right if we have 2 more audience questions and then 2 more of the questions from the channel? Okay, thank you. Okay, I actually did not, I have more to, we didn't, I cut off, so there's more, but let's have the questions. Okay. Entonces, iríamos con la primera, como hemos acordado, querido Tony, César Beltrán, desde Ecuador. Adelante con la interpretación y luego lo leo para el público hispano. So this question is, are the Dead Sea Scrolls or the Qumran scrolls trustworthy when they deal with the biblical texts, since the community was a sect or a cult? Might they not have been altered by that community during that time? Right. That's a great question. En Spanish, sorry, en Spanish, ¿son los Rollos de Qumran, pregunta César Beltrán desde Ecuador, confiable cuando de los textos bíblicos se trata, siendo que aquella comunidad era una secta como tal, no pudieron haber sido alterados por ellos en aquel entonces? Thank you for your answer, doctor. Adelante. Yes, thank you. Thank you for that question. So it's a great question. So the answer is actually they are reliable, and the reason is the text of the Hebrew Bible that we use today that is authoritative. There's only one version of it that everybody uses in Hebrew. We have the proto version of that represented at Qumran. The text that's used today is called the Proto-Masoretic. The text that's used today is called the Masoretic text. And we have among the Dead Sea Scrolls copies of what's called the Proto-Masoretic text. So the text that basically served as the basis for the authoritative version that we have today. There are other versions where we can, and when we talk about other versions, by the way, for the most part, we're not talking about huge variations. It's a sentence here, a sentence there. It's not like, wildly different versions of the text. Where you do get some of these really major differences being expressed is when you look at things like rewritten Bible, like the Book of Jubilees, right? Where they take, or the Temple Scroll, right? Where they take parts of the Hebrew Bible and they really completely rewrite it. But even in those cases, those are not necessarily, Jubilees and probably also the Temple Scroll are not sectarian works. They were composed in other Jewish circles, either around the time of the formation of the sect or even before the time of the formation of the sect. So what we have among the Dead Sea Scrolls in this regard reflects literature that was circulating more broadly among the Jewish population at this time. Bueno, gracias por la pregunta. Es una buena pregunta. Y la respuesta es que son confiables. El texto que nosotros usamos hoy, ¿verdad? Solamente hay un texto en hebreo y se conoce como el texto masorético. Ahora, tenemos entre los Rollos del Mar Muerto lo que podríamos llamar el prototipo de ese texto. Se conoce como el texto proto-masorético. Es como si fuera la base del texto que usamos hoy. Ahora tenemos otras versiones para comparar y entre estas versiones no hay variantes grandes. Quizás una frase aquí, otra frase allá, nada muy grande. Donde se ven las diferencias grandes es en los textos reescritos, como Jubileos o el Rollo del Templo. Pero estos textos se compusieron en otros círculos judíos, antes o al mismo tiempo de la secta de Qumran. Entonces estamos hablando de textos que circulaban más ampliamente en el mundo judío. Ok, very good. Y preguntan también desde Venezuela, y para interpretar desde Venezuela, querido Tony, entiendo que se refiere en Qumran. No lo agrego, pero en Qumran. All right, and so just to limit this to Qumran, what's the most impressive thing that you've discovered as an archaeologist? Okay, well, so let me clarify and say that I did not excavate at Qumran. Qumran was excavated actually before I was born. What I have done is I've studied the information that we recovered from the excavations, and that's what I write about. But I mean, to answer your question, what's the most, I guess, exciting thing or something like that? Actually, I think the most, this is going to sound really weird, and this is a whole nother conversation, but
I think I would have to say the toilet installation, which led me in a whole bunch of different directions. Bueno, debo aclarar que yo no hice excavaciones en Qumran. De hecho, Qumran se excavó antes de que yo naciera, y lo que yo he hecho es estudiar la información que se descubrió en Qumran. Es acerca de eso que escribo. Pero quizás la pregunta es lo más emocionante, lo más impresionante. Creo que tendría que contestar, y esto es algo muy extraño, ya es otra conversación totalmente diferente, pero creo que serían las instalaciones del inodoro. Yeah, well, that's a whole nother conversation, by the way. But we were talking. I mean, so we started. We actually really haven't even gotten to the archaeology, but I can't leave you hanging here, because we talked about what the Dead Sea Scrolls are, what they tell us about, biblical literature, what they tell us about the beliefs and lifestyle of this sect, and we didn't actually get to the real end game here with regard to the beliefs of the sect, which is, why were they doing all this? In other words, what's the point? So why would anybody choose to join this sect? It's very exclusive. It's not easy. It's a very difficult lifestyle. So the question is, why would anybody choose to join this sect, right? And by the way, they didn't attract a lot of followers, right? But why? That's kind of the question we left hanging. Bueno, y en realidad hemos dejado una parte de la pregunta sin contestar. No hemos hablado de los rollos del Mar Muerto, lo que dicen. Hemos hablado quizás de las creencias de la secta, pero lo que queda pendiente es por qué lo hacían. O sea, ¿por qué se uniría alguien a esta secta? Es difícil entrar, es una vida difícil. ¿Y por qué lo haría alguien? Bueno, no eran muchos, pero ¿por qué? So the reason this is the bottom line. The bottom line is that this was an apocalyptic sect that believed the end of days was at hand, and only they were going to be saved. And so they believed that when the end of days arrived, and it's quite likely, actually, it seems quite likely that they believed that this scenario was already underway. It's not that it was about to arrive, it was already underway. That this kind of end of days scenario would be accompanied by upheavals, turmoil, war. Does this sound familiar, by the way? And by the arrival of not one, but two messiahs. To the usual royal messiah of Israel, descended from David, they added a second priestly messiah descended from Aaron. So they anticipated this period of war and upheaval, but also the arrival of two messiahs, a little different from everybody else. They believed that this period of war would be a 40-year-long war between the forces of good and the forces of evil. They were the forces of good. They called themselves the sons of light. Everybody else was the sons of darkness. And one of the peculiarities of this sect is that they believed in predeterminism. Everything is preordained by God. There's no human free will at all. And so not only are all future events determined in advance by God, and of course this apocalyptic war and its outcome, but also your personal makeup as a human. How many parts of you are good? How many parts of you are evil? All of that is predetermined. And therefore the outcome of the war was predetermined. And at the end of the war, you would have the establishment of God's kingdom on earth. That is the creation of a utopia, right? And so the sect would have attracted people who believed that, they were among those who were going to be saved and admitted to God's kingdom on earth at this sort of end of days scenario. And in this regard, by the way, the sect sounds very similar to Jesus and his movement, right? Which is also a Jewish apocalyptic sect at this time, which apparently, anticipated the arrival of the end of days, or again, very likely that this was already underway, right? And so a lot of the similarities between the Qumran sect or the Essenes and Jesus and his movement, I think, stem from this kind of apocalyptic outlook.
But there are also some very important differences, right? Obviously, Jesus's followers did not anticipate the arrival of more than one Messiah. Jesus is the Messiah, and he combines in him all of those various aspects, the priestly, the prophetic, right? You don't have different Messiah figures. There's no, as far as I know, Jesus did not preach complete predeterminism. Everything's preordained by God. And of course, Jesus's sect really differed from this sect in Jesus's attitude as being inclusive, right? Wanting to welcome everyone among his followers and among those who will be saved, whereas this sect was exclusive. Esta secta era apocalíptica. Ellos creían que el fin de días, el final de los tiempos, se acercaba y que solamente ellos se salvarían. O es probable en su pensamiento que ellos hayan creído que ya se estaba realizando todo esto y que el final de días traería guerras y agitación. Algo particular es que ellos creían en dos Mesías. Creían en el Mesías real de Israel, descendido del rey David, pero también agregaron un Mesías sacerdotal, descendiente de Aarón. Entonces ellos estaban esperando la llegada de dos Mesías diferentes. Ellos creían que se acercaba una guerra de 40 años entre el bien y el mal. Y ellos se llamaban a sí mismos hijos de luz y consideraban que todos los demás eran hijos del mal. Ahora, ellos creían en una forma muy fuerte de predeterminación. Creían que todo estaba predeterminado por Dios. Ellos no creían en la existencia del libre albedrío. Entonces, para ellos, todos los eventos del futuro, también tu composición personal como ser humano, todo había sido predeterminado por Dios. Entonces, al fin de esta guerra que ellos esperaban, se establecería el reino de Dios sobre la tierra. En otras palabras, una utopía. Y solamente ellos se salvarían y entrarían al reino de Dios. Entonces, esa era la atracción de esta secta. Ahora, en cierto modo, podemos ver algún parecido, ¿no?, al movimiento en torno a Jesús, que también era una secta apocalíptica que anticipaba el final de los días o incluso creía que ya estaba sucediendo. Entonces, como los esenios y la comunidad Qumran, pues hay una perspectiva apocalíptica, pero también hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, en el movimiento de Jesús no hay más de un Mesías, sino que Jesús combina los dos conceptos del Mesías real y el Mesías sacerdotal. Y Jesús, que yo sepa, tampoco predicó una predeterminación total. Pero una diferencia muy grande es que ellos fueron exclusivos, mientras que Jesús fue inclusivo y él invitaba a todos a unirse a su movimiento. Muy bien, thank you. Wow, Tony, ¿cómo tú recuerdas tanto, muchacho? Bueno, sí, estaba tomando apuntes mientras hablaba. Sí. Tony, tengo una pregunta por acá. Tengo una pregunta para la doctora de las dos que le dijimos. Creo que la voy a bajar a uno. Por si tú tienes alguna tuya, la preparas. ¿Oíste? ¿Tienes alguna, querido Tony? Yo estoy bien. Con las que tienen, yo creo que es suficiente. ¿Seguro? Okay. Esta creo que es importante. Vamos a quitar esto. ¿Por qué es importante Qumran y todo lo que lo rodea? Arqueología, el rollo, etcétera, para los judíos y los cristianos. Well, y a la audiencia hago esta pregunta. La doctora es judía. Entonces, adelante. Thank you. Yeah, that's, well, I mean, I think it depends. Well, okay. So, I mean, obviously Qumran is, and the Dead Sea Scrolls are important in various ways, depending on if you're a scholar of Hebrew Bible, for example, or, you know, rabbinics or early Judaism, or, you know, depending on your particular interest. I think in big picture, what this discovery does is it sheds additional light for us on the world of Jesus, not Jesus the individual. Jesus doesn't have anything directly to do with Qumran,
But Jesus lived in this world, that is a world of Judaism of the late Second Temple period, which was characterized by groups and movements of Jews that all followed biblical Jewish law, all recognized the importance of following the laws of the God of Israel, but differed in the interpretation and practice of specific points of law. And those are the kinds of arguments that we read about in the Gospels, where Jesus is being criticized by usually the Pharisees, right? And so if you're looking at the big picture, what the scrolls do is they give us additional information that helps fill in some of the blanks of what we knew about Judaism in this period. Bueno, podríamos decir en realidad que nos ayuda de varias formas. Por ejemplo, depende de lo que uno quiera estudiar, ¿no? Si es la Biblia hebrea, el texto, específicamente la Biblia hebrea, o sobre los rabinos, o la historia hebrea. Pero yo creo que en realidad sobre todo lo que hace es que derrama más luz sobre el mundo de Jesús. Ahora, Jesús no tenía nada que ver directamente, la persona de Jesús mismo, con Qumran, pero él vivió en ese mundo, en el mundo del segundo templo, perdón, el mundo judío del segundo templo. Y durante ese tiempo había grupos judíos que seguían la ley judía, pero tenían diferentes interpretaciones sobre algunos puntos de la ley. Y estos son los argumentos que vemos en los evangelios, donde Jesús es criticado generalmente por los fariseos, ¿no? Pero eso es sobre estas cuestiones. Entonces, si vemos el cuadro más amplio, pues los rollos del Mar Muerto nos dan más información sobre este mundo. Muy bien, gracias. Estamos conversando en el ArqueologiAZO, ya finalizando con la doctora Jodi Magness. Ahí tienen su página website, pueden ir allí. Ella es judía, Tony un pastor cristiano, yo cristiano, y estamos conversando amablemente y aprendiendo de su trabajo, de su libro. Si alguien por allí lo quiere publicar al español, por favor, contáctenos en Cápsulas de Teología. Doctora, ¿era esenio Juan el Bautista realmente? ¿Era esenio o no? Yeah, that is a great question, and a very legitimate question, by the way. So, as I said before, I don't think Jesus had anything to do directly with Qumran. That wasn't his area. But if there is any one figure that we know about from the time of Jesus, connected with Jesus, who might have some direct connection with the Qumran sect, it's John the Baptist. And the reason is he lived at the time of Qumran. He reportedly was from a priestly family. He reportedly was active in the same geographical area where Qumran is located, so the area of the Jordan River. And he has some strikingly similar beliefs and practices in some ways, especially with regard to a concern with purification by immersion in water. Now, we didn't go into the whole ritual purification thing, and that's the ritual purity in Judaism, and that's a topic that would take a lot of time to talk about, and I don't know that we have the time. But there are aspects of what John does when he immerses somebody in water, what that is supposed to affect, that have some similarities to what we read about in the Dead Sea Scrolls, and that are a little different from what other Jews were doing at that time. I'll stop here so your translator can translate that. No, es una buena pregunta y es una pregunta legítima. Ahora, yo no creo que Jesús tuviera nada directamente que ver con la comunidad de Qumran, pero si hay una figura conectada con Jesús que pudiera posiblemente tener alguna relación con Qumran, sería Juan el Bautista. Él vivió durante ese tiempo, era aparentemente de una familia sacerdotal. Él fue activo en la misma área geográfica que es el río Jordán. Tenía creencias y prácticas similares en algunos aspectos, especialmente la cuestión de la purificación por inmersión en agua.
Y nosotros no entramos en el tema de la purificación ritual por agua. Es un tema muy amplio, no tenemos el tiempo, pero hay aspectos de lo que hacía Juan al sumergir a la gente en agua y lo que se lograba con eso, que se parecen a lo que vemos en los rollos del Mar Muerto y que es diferente de lo que estaban haciendo los demás judíos durante ese tiempo. Wow. However, in my opinion, even if John the Baptist might be somebody who is kind of the connector between the Qumran sect and Jesus's movement. Maybe there's some influence that goes through, in that way. But even if he was a member of the Qumran sect at some point in his life, and we don't know that he was, but even if he was, in my opinion, by the time we read about him and his activities in the pages of the Gospels, he is no longer a part of the Qumran sect, because by then he is doing things that are different from what they do, including in his theology, by which I mean, again, this sort of baptism or, the immersion in water, but also some other really important distinctions. He's wearing different kinds of clothing. He's wearing camel hair, whereas the Qumran sect, full members of the Qumran sect wore linen garments. He's eating wild locusts and honey, whereas full members of the Qumran sect ate their own pure food and drink that was specially prepared for them. So it is possible that I just don't think there's any way we can ever know. It's speculation, right? It's possible that he was a member of the Qumran sect or was somehow connected with them or had some contact with them at some point in his life. But by the time we read about him in the pages of the Gospels, he's gone in a somewhat different direction. Bueno, y sin embargo, podría haber una conexión. Si podría haber una conexión entre Qumran y Jesús, sería por medio de Juan el Bautista. Pero hay que decir esto, aunque haya sido Juan el Bautista miembro de la comunidad de Qumran, y no lo sabemos, no tenemos forma de saberlo, pero en mi opinión, cuando leemos acerca de él en el Evangelio, en los Evangelios, ya no lo era, porque él ya estaba haciendo cosas diferentes de la comunidad de Qumran, en su teología también, en el bautismo, y hay otras distinciones. Por ejemplo, nos dice que su ropa era de pelo de camello, pero los integrantes de la comunidad de Qumran se vestían de lino. Y nos dice que Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre, pero los miembros de la comunidad de Qumran tenían su propia comida pura, especialmente preparada para ellos. Entonces, es posible que en algún momento Juan haya sido miembro de la comunidad de Qumran. No tenemos forma de saberlo, pero cuando leemos acerca de él en los Evangelios, él ya se había alejado de esa comunidad, si es que en algún momento fue miembro de ella. Entiendo. Su libro y su trabajo, doctora, nos ayuda también desde el punto de vista hermenéutico y desde el trasfondo cultural, histórico, etc. Your book, Doctor, helps us in hermeneutics, and it also helps us with historical background. Thank you. Ya. Doctora, ¿hay algún texto de la Biblia hebrea, en este caso, como buena judía, hay algún texto de la Biblia hebrea que a usted le impacte y le conecte con su trabajo como arqueóloga o en Qumran? ¿Viene a su mente algún texto? Antes de ir a su página web ahorita, ¿hay algún texto que le ayude a usted y le conecte con Qumran o le conecte con su trabajo como arqueóloga? As a Jewish person, is there any text from the Hebrew Bible that is particularly significant for you, or perhaps connects you in some way with Qumran or with the work that you do? No, ninguno. Todo. I am Jewish, but I'm not an observant Jew.
So, and as an archaeologist, I consider myself to be a scientist because archaeology is a science, and that's a different conversation we could have. And so I approach my work from a scientific perspective. Bueno, yo soy judía, pero no soy judía observadora. Entonces, como arqueóloga, me considero científica y creo que la arqueología es una ciencia. Yo así abordo el tema de la arqueología como científica. Ya. Muy bien, gracias. Doctora, entramos en su página web antes de finalizar para que nos diga brevemente qué hay en su página web. ¿Le parece? We're just going to go into your webpage quickly before we finish so you can describe a little bit of what we might find on it. Sure. Okay. Ahí estamos en la página web de la doctora Jodi Magness. Recuerden, aquí está. Muy bien, doctora. ¿Qué encontramos en su página web, en estas pestañas que hay por acá? ¿Qué tenemos en su página web? What can we find in the different tabs here on your website? Yeah, well, let me see, what do I have up there? Books and courses. So anybody interested in my books, at least the ones that you can buy, there's a link to that. And if you scroll down and you click, you can actually, the Jerusalem book is not out yet. It's coming out in the spring, but it's going to be wonderful. So stay tuned for that. And also courses, meaning great courses, because I've produced 2 of those. Sorry, they're in English, but anyway, I've produced 2 of the great courses, and so that's what you find on that tab. The next tab, the media tab, is media links. So it like this, podcasts or interviews or media coverage. There are links to that. Yeah, there you go. Right. Okay. Yeah, exactly. So eventually, so I have a list of documentaries, and you can link to those. But then if you go down further, you get to they're television second one there, middle one. There you go. There you go. So like eventually, when you send me a link to this podcast, I'll put it there. Right. And then people can check out the various interviews and podcasts. And then there's also a tab for newspaper coverage and stuff like that. Yeah. En la pestaña de libros y cursos, pues ahí pueden encontrar los libros con un enlace para comprarlos. El libro sobre Jerusalén no ha salido todavía, sale en el otoño. Sorry. Y luego en la siguiente pestaña de medios tenemos enlaces, podcasts, entrevistas, documentales, televisión. Cuando me mandes el enlace para este podcast, lo vamos a poner. Oh, yeah, sure. Thank you. Yeah, and then if you go back up to the top to the tabs at the top, there's a tab for speaking engagements, which it's more or less up to date. It isn't actually completely, but sort of up to date. And then there's another tab next to that, which has my bio, my curriculum vitae, it's a professional bio, right? So if people want to know, what my educational background is, or a full list of my publications or whatever. Entonces, tengo mi biografía profesional con mi lista de publicaciones y todo eso. Y también la pestaña de charlas. Yo creo que más o menos está actualizada. Ok, perfecto. Yeah. Aquí está la doctora, fotos. Yeah. Bien, muy bien. Pueden entrar en la página web, amigos y audiencia. Allí hay alguna foto. Recuerden, está en inglés, pero botón derecho, traducir al español. Y pues una traducción bastante aceptable. Allí está la doctora en algunas excavaciones. Creo que es una página bastante interesante y vale la pena. Me quedo con estas palabras. Me encanta compartir el entusiasmo de la arqueología con los demás. Jodi Magness, y se ha notado en esta entrevista su pasión, su entrega, su determinación, de verdad. Tony, nos ponemos cara, hermano, por favor, si eres tan amable. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Qué le ha parecido? Si le invitamos para una segunda oportunidad, ¿vuelve?
Thank you so much for giving us this time. Now, how have you felt? If we invited you back, would you come? No, for sure. We never even actually got to the archaeology, really. So, I mean, yeah. But thank you for having me. And also, Tony, thank you for your amazing translation. That's just amazing, really. Awesome. My pleasure. I've enjoyed it very much. Bueno, y en realidad, dice la doctora, no tocamos el tema de la arqueología. Así que... Sí, no, esa sería una segunda entrega, porque hay tanto por aprender que nos emocionamos todos. Bueno, amigos y audiencia del ArqueologiaZO de Cápsulas de Teología. Bueno, y tengo que decir que la profesora no toma café, toma té, pero igual tenemos que enviarle una taza para que tome té, para que diga Bible, Theology, Books and Tea. Bueno, Tony, algo que opinar, querido. Gracias por tu trabajo, excelente, como siempre. No, esta ha sido una entrevista fascinante. En realidad, creo que hemos aprendido mucho y todavía queda mucho por aprender. Espero que podamos volver a hacerlo. Sí, Dios mediante. Doctora Jodi, algo para nuestra audiencia hispana para despedirnos por ahora. Is there anything that you'd like to say to our Spanish-speaking audience as we say goodbye, just for now? No, I'm just ashamed that I don't really know Spanish better. I don't know if you know this, but I grew up in Miami. And I at one point when I was in high school, I was able to converse. I wasn't great, but I could converse in Spanish. But it's been so long, and I should know Spanish better. But thank you for having me. Bueno, me apena decir esto. Yo no sé si sabían esto, pero yo crecí en Miami. Entonces hubo un tiempo durante la prepa en la que yo podía conversar. Quizás no era la mejor, pero sí podía conversar en español. Pero desgraciadamente ya no hablo muy bien el español. Pero muchas gracias. Sí, ¿cómo la trató el entrevistador, el traductor y la audiencia? How were you treated by your interviewer and your interpreter and your audience? Here? You mean now? Yeah. Oh, you guys are great. What do you mean? You were wonderful. Ustedes son maravillosos. Bueno, ha sido un placer, ha sido un gusto. Thank you, doctor. Thank you, querido Tony, siempre allí como intérprete, ayudándonos, colaborando. Yo abrí el tiempo, querido Tony. Si tenías alguna pregunta, pues me gusta que la hagas, pero si está todo claro de tu parte. ¿Seguro? Sí. Ok. Muy bien, amigos y audiencia del ArqueologiaZO, aquí en Cápsulas de Teología. Ha sido un gusto haber conversado un poquito del trabajo amplio, del gran trabajo de la doctora Jodi Magness, un libro que ganó el premio mejor libro por la Sociedad Bíblica de Arqueología, un libro que ha sido premiado. O sea, eso es un trabajo, y esta es la edición número 2, año 2021, 2021 edition. Yeah, that's the second edition is 2021. That's right. 2021, second edition. Yeah, yes. Yeah. Bueno, amigos y audiencia de ArqueologiaZO, gracias por haber estado con nosotros, por compartir la transmisión, pues por apoyar el trabajo de la doctora Jodi Magness, del querido hermano, amigo y pastor intérprete Tony Hanco, y de este servidor del canal y de los canales que nos han estado apoyando, fieles a Jesucristo 2, Razón y Creencia. Será hasta una nueva entrega aquí en el ArqueologiaZO EntrevistAZO, en Cápsulas de Teología, donde pues queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. Querida doctora, God bless you for you. Thank you, you too. Sí, bendiciones y nos vemos, Dios mediante, en otra entrega en su canal Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, de teología. Recuérdenlo, del libro. Hemos dejado el enlace de Amazon en la descripción del video, y que nos falte café o té, coffee and tea. Nos vemos, bendiciones y hasta la próxima. Bye bye, bendiciones en Cristo el Señor. Bye, saludos.